Contexto económico. Así es, toca el tiempo de escuchar a nuestro colaborador Daniel González, economista. En este contexto económico, Daniel, suplicamos porque nos traigas buenas nuevas. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, estás? Juan, a los radioescuchas de Contextos? Muy buenos días a todos. Traemos el informe trimestral del Banco de México para el primer trimestre de 2016, ¿no? Y esperemos que traiga por ahí buenas noticias, ¿no? En este informe de la actividad económica se divide en dos partes. Bueno, antes de comenzar, Marcela, me gustaría comentarle a los radioescuchas que el Banco de México tenía acostumbrados a hacer sus informes anuales. A partir de hace 2 años aproximadamente, 3 años ya, el Banco de México ha cambiado esta presentación de mayo, que era anual, del comportamiento del año previo, a hacer los informes trimestrales. Entonces saca 4 informes por año, ¿no? Y el día de ayer tocó la presentación de este primer informe trimestral del año 2016, en el cual básicamente nos está hablando que lo que está sosteniendo la actividad económica en nuestro país, por lo menos estos 3 primeros meses de enero, febrero y marzo de 2016, tiene que ver con una mayor dinámica del consumo interno en nuestro país y que está directamente relacionado con el tema de la inflación, que ha sido controlado, que sigue manejándose prácticamente desde el año pasado por abajo del objetivo inflacionario del 3%. De hecho, el comportamiento de enero fue del 2.6%, mientras que de febrero del 2.8%, y en marzo el 2.6%. Estamos hablando del comportamiento promedio del índice inflacionario que constantemente está registrando el INPC. Pero bueno, cuando me pongo a checar estos datos, Marcela, por un lado veo que este primer trimestre tenemos que la inflación en los productos agropecuarios en enero fue del 5.27%, y en febrero digamos que fue que viene en relación con el tipo de cambio que alcanzó los 19.20 en cierto momento del mes de febrero, me parece que el 17 de febrero, tenemos el mayor dato de inflación, que alcanza el 8.08% para productos agropecuarios. Y ya para el mes de marzo parece que se empieza a desinflar este incremento en precios en productos agropecuarios y llega el 6.2%. Entonces, por un lado, estamos viendo una mayor dinámica del consumo por la estabilidad en precios, digamos que de todo el compendio de precios en la economía mexicana, pero cuando sacamos el comportamiento de los productos agropecuarios, tenemos que está al doble en el tema del objetivo inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que está compensando? Es un dato que yo la verdad no había checado, te confieso, Marcela, y cuando vemos el índice inflacionario para los productos energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, tenemos que en marzo fue de menos 0.37%, que es por abajo de la cifra positiva, y en abril de menos 0.09%. Entonces nosotros podemos interpretar, por un lado, que estos precios energéticos y de las tarifas autorizadas por el gobierno está negativo, es decir, se han reducido por encima de no crecer, ahora van hacia abajo. Sin embargo, hay una parte del análisis en política económica que la deflación es un factor que puede generar efectos negativos dentro de una economía. Entonces, por un lado, hay que darle puntual seguimiento a este comportamiento de datos negativos inflacionarios en el sector energético y ver cómo van a impactar el funcionamiento de la actividad económica en general, porque por un lado nosotros podemos interpretar una menor dinámica en general en el sector industrial, pero también puede ser la parte de que en realidad este efecto de la disminución de los precios en el sector energético puede reactivar la actividad económica en nuestro país, claro, siempre y cuando la dinámica de comercio exterior en México y su relación cambie. Este informe que presenta ayer el Banco de México para este primer trimestre nos habla de que la inversión está estancada. La inversión extranjera directa que ha llegado a México en los últimos tres meses se detuvo, y tiene que ver con la inestabilidad del tipo de cambio, con la caída de los precios del petróleo. Pero por el otro lado, tenemos que, si bien es cierto
que se detiene la entrada de inversión extranjera directa, la otra parte de la balanza de cuenta de capitales ha generado un efecto positivo. Me explico para nuestro radio escucha. La actividad económica en nuestro país tiene dos actividades principales: el sector productivo, la llegada de empresas, la generación de empleos, el desarrollo de nuevas empresas, y digamos que eso se registra en la cuenta corriente, es la actividad económica real que todos los días vivimos. Tenemos por el otro lado la cuenta de capitales, que es la entrada de dinero a través de productos financieros como CETES o algunos otros emisiones de deuda de parte del gobierno mexicano, como los bonos M, etcétera, que han tenido un ingreso de 12,000 millones de dólares. Por un lado, la actividad de inversión disminuye en el sector productivo real, pero por el otro lado, los productos financieros en la economía mexicana empiezan a entrar, lo que le permite estabilizar el comportamiento del tipo de cambio, dicho por el Banco Central. Pero dentro de estos productos financieros estamos viendo cómo los de más corto plazo empiezan a generar salidas, me parece por el orden de los 4,000 millones de dólares, pero los de largo plazo son los que empiezan a tener más demanda en el mercado internacional. ¿Cómo interpretamos esto, Marcela? Que para los inversionistas extranjeros, ahorita y con el incremento que se tuvo de las tasas de interés en nuestro país, parece un poquito más atractivo el sector financiero, pero dentro del sector financiero es todavía mucho mejor el tema de la inversión en estos productos en el largo plazo, mientras que en el corto plazo están viendo riesgos dentro del funcionamiento de la economía mexicana. Entonces estamos separando, el Banco Central está separando el comportamiento de la economía mexicana en estos tres sectores, ¿no? Por un lado, la inversión se estanca, la que va en generación de empleos, en llegada de empresas, etcétera, pero en productos financieros mejoran, pero mejoran los de largo plazo. Los de corto plazo tienen un efecto contrario, por lo que la visión de la economía mexicana pues parece muy claro, ¿no? Se siguen presentando factores que afectan el corto plazo de la dinámica mexicana y que ya termina por afectar la demanda de productos mexicanos en el sector externo, básicamente las exportaciones de manufacturas, específicamente la exportación del sector automotriz y por supuesto el tema del petróleo en México son los factores que están generando estos riesgos que el día de ayer llegaron a manejar al tipo de cambio de peso dólar hasta en los 18.80 en ventanilla y que a el momento está en los 18.74, es decir, ha tenido una reducción de 0.06 centavos de la víspera al día de hoy. Daniel, déjame interrumpirte, porque claro, la verdad claro. Es que hay preguntas que están surgiendo del auditorio y que me parece importante que puedas aclarar. Dice, pues, evidentemente no puedes adivinar, ¿no? Pero con la situación de quiebra de Pemex, y CFE y los aumentos de la deuda pública, ¿podemos esperar una situación seria en el renglón financiero? Es decir, ¿el comportamiento de la deuda interna y externa pudieran pronosticar una situación de crisis económica más allá de lo que estamos viviendo? Bueno, hay dos factores que son los que estamos comentando que nos pueden dar una situación, si no de crisis, pues al menos del tema recesivo y de estancamiento económico, ¿no? Por un lado estamos viendo que el tema inflacionario no ha generado el impacto que en otros años generaba las tremendas variaciones de tipo de cambio que se solían presentar, eso por un lado. Y el otro factor bien importante, Marcela, que hay que meter en esta ecuación, es que por fin el precio del barril del supera los $40 para la mezcla mexicana y en el escenario internacional tenemos que la mezcla norteamericana rebasa los $50. Entonces parece ser que empieza a prestarse ya el tema de la recuperación de los precios del petróleo y todo esto de la deuda, todo esto de la crisis en Pemex tiene relación directa con los precios del barril del petróleo. Me parece que el precio de referencia que estaba manejando en la política económica mexicana, los objetivos de política económica presentados por Secretaría de Hacienda, ubicaban el precio del barril en los 55 pesos, en los $55 el barril de petróleo. Entonces, si estamos viendo que ya está alcanzando los $40, pues parece ser que es un objetivo que podría cumplirse y de alguna manera estabilizar este comportamiento económico en los últimos meses, específicamente en las últimas dos semanas, si lo vemos con respecto al tipo de cambio, ha empezado a deteriorarse. Entonces, me parece que hay que considerar esos dos factores. Por un lado,
la inflación parece que empieza a ser contenida, por lo menos en el sector de los productos agropecuarios, porque el pico lo tenemos en febrero, que es del 8%, y después empieza ya a dirigirse hasta el 4%, y el otro tema tiene que ver con el incremento de los precios del petróleo. Mientras estas dos variables, digamos, que sigan en este margen de control, bueno, no vamos a tener un problema más serio. A mí lo que me preocuparía, contestando la pregunta del radio escucha, es que el tipo de cambio se siga manteniendo por arriba de los 18.50, porque ese objetivo sí no estaba planteado por parte de los tomadores de decisiones en nuestro país. Lo estaban ubicando por abajo de estos 18.50. Como decíamos, el día de ayer alcanza los 18.80, el día de hoy está en 18.74 pesos por dólar. Oye, déjame leerte un primer párrafo de un artículo que escribe Guadalupe Fuentes López para el portal electrónico de Sin embargo, que toca el tema de la economía. Los mexicanos seguirán de mal humor. Las cifras presentadas por el Banco de México no muestran un panorama alentador para la economía del país. Al contrario, el Banco Central ajustó su estimación de crecimiento para 2017 a un rango de entre 2.3 y 3.3%, desde un previo de entre 2.5 y 3.5%, y redujo sus expectativas de creación de empleos para este 2016 de entre 590,000 y 690,000 empleos formales. Y justo un día después de que el presidente Peña hablaba sobre esta meta de integrar a los informales a la formalidad. Estas cifras, opinan analistas, sumadas a la corrupción y la falta de Estado de Derecho, hacen que los mexicanos retomen el mal humor que rechaza el presidente Enrique Peña Nieto. El sexenio se va y la promesa de alto crecimiento quedó solo en eso. Peor aún, algunos economistas hablan en los últimos días de una recesión económica en puerta para México. ¿Qué opinión te merece? Que tiene que ver, tiene relación directa con el objetivo de empleo formal, Marcela, y lo plantea así el documento que presenta el día de ayer el Banco de México, en el sentido de que la inversión se está estancando. Bueno, ¿qué efectos tiene para el ciudadano común? Que no se van a generar los empleos que se están esperando, y si bien es cierto no le mueve al tema del crecimiento económico para el 2016, nos está planteando otro año más, Marcela, y ese es el tema que sería fundamental tener en consideración, otro año más con un crecimiento de 2% para la economía mexicana, que ha sido la historia de todo este sexenio, ¿no? Básicamente no hemos visto un indicador, una tasa de crecimiento para nuestro país por encima del 3%. Este deterioro de 2 puntos, de 0.2% para el 2017, prácticamente nos está ubicando ya en una consideración de abajo del 3%, si se están considerando estos rangos. Entonces es un tema que tenemos que tomar en consideración. Y el otro factor bien importante es que si recuerdan nuestro radio escucha, la semana pasada trabajábamos con los datos de generación de empleos formales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en donde el esfuerzo por llevar a la formalidad a miles de mexicanos por parte del gobierno del presidente Enrique Peña, pues parece que ya llegó a su tope. La generación de empleo toma un pico en este ejercicio por buscar incorporar a la formalidad a millones de empresas y sus trabajadores. Pues parece que toma el pico en 2014, y en 2015 ya se ve pues una reducción en este número de afiliados, que anda en el orden de los 650,000-700,000 trabajadores, y ahora estar hablando de por abajo de los 700,000, pues ya habla de que ese esfuerzo, digamos, que llegó a tope mientras no se resuelvan los temas de corrupción y los temas de certidumbre en el Estado de Derecho. Oye, Daniel, me llama la atención esto que tú estás diciendo, que hay un control inflacionario, sobre todo en los productos, supongo, agropecuarios, ¿no? Sí. Las frutas, las verduras. Y sin embargo tú vas al supermercado y ves que el kilo de uva cuesta 89 pesos. Y ves que el kilo de manzana cuesta, bueno, de un tipo de manzana, sí, 39 pesos, 40 pesos. Sí. Y así, ¿no? Y lo mismo, a veces el tomate un poco más barato que otros, pero finalmente, si tú te limitas a comprar pura fruta y verdura,
tampoco es que sea tan sencillo pagar las cuentas. Tienes que escoger una cosa o la otra. Esa es la disyuntiva que miles o millones de amas de casa en México se les presenta. Pues si nada más puedo comprar plátanos porque es lo único que puedo, pues me llevo los plátanos, pero no necesariamente lo que te dicen las cifras oficiales o la estadística oficial es lo que experimentamos cuando vamos al supermercado. Estamos completamente de acuerdo, Marcela, y si tú recuerdas, también habíamos mostrado cómo la variación de los precios de 40 productos del mercado abastos de aquí de Torreón, de un año, de marzo del 2015 con respecto a marzo del 2016, traían un incremento por encima del 36%, y eso es ahí donde le duele a la familia mexicana. Ahora, es importante destacar que estos datos tienen, digamos que un control en términos de inflación en productos agropecuarios. Se empieza a estabilizar este incremento, porque también, si ustedes recuerdan, el tipo de cambio empieza como que a bajar de estos 19, 20 y se controla, e incluso llega a momentos que empieza a bajar de los 18 pesos por dólar. Sin embargo, estas 2 últimas semanas hemos visto cómo ya rebasa nuevamente los 18.50, y esto va a generar nuevamente presiones en el comportamiento inflacionario, y por eso de ahí mi comentario, ¿no? Mientras se pueda estabilizar esta variable inflacionaria y se pueda controlar específicamente en el sector agropecuario, le va a doler menos a la población, pero recordemos que el Índice Nacional de Precios al Consumidor refleja una canasta básica muy amplia, ¿no? Y damos cuenta de productos como focos, ¿verdad? Por darte una idea, que cada cuando un consumidor compra focos, no es así como que tú lo puedas comparar con la papa o con el chile, que tienen una variación mucho más importante. Claro, y sin tomar en cuenta algunos otros productos que son lujitos, ¿no? Y que te los das de vez en cuando, el kilo jamón, el queso de determinada variedad, esto que ya es complementario porque no está contemplado dentro de la canasta básica. Sí, pero que finalmente, oye, pues lo ves y los ves en el estante, los ves en el anaquel y te das cuenta lo que está costando. No sé. Lo que se están moviendo en los precios. Y que hay un listado de productos que marca Coneval, en donde integra aproximadamente de 40 a 50 productos de canasta básica que tienen que ver con pescado, con huevo, con pollo, frutas, verduras, algo de galletas, productos de canasta básica. Pero cuando tú te quedas específicamente, digamos que con el sector de frutas y verduras, ves incrementos sí por encima del 6%, o el sector de lácteos, que también trae un incremento superior ya al 5%. Dentro de estas variaciones de precio, cuando tú ya tomas también el tema de las bebidas como jugos, agua natural o refrescos, digamos que ese indicador está estable, pero todos los demás parece que empiezan a generar presiones. Claro, cuando lo metes en el conjunto de una serie de productos, de artículos mayores, que como tú bien lo dices, pues parecieran lujos para ciertos mexicanos, para ciertos números mexicanos en este país, pues es donde el dato tiene que ser contrastado, no el dato oficial. Exactamente. Vos, Daniel, te dije que quería buenas noticias. Gracias. Pues yo empecé con buenas noticias, Marcela, pero bueno. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a ponerle atención, y además hay que estar informados. Daniel González, economista en el contexto económico. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias.